sentido vemos con mucha preocupación cómo se ha adoptado en los últimos tiempos la cautiva y que ha servido inclusive para perseguir a personas, ¿sí? Han perseguido personas mezclado con política, etc. Entonces vemos que la cautiva debe de cambiar, las políticas de cautiva deben cambiar y están integradas al derecho común, ¿sí? A los procedimientos judiciales, que es, si tiene un título de crédito, obviamente en el procedimiento ejecutivo. Ahora bien, en materia de contratación pública, la impunidad administrativa, ¿cuándo la vemos? En materia de contratación pública, nosotros enfocamos la impunidad cuando hay un requerimiento que es facultativo del administrado. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de un requerimiento facultativo del administrado? Cuando el funcionario tiene que aceptar o denegar a su discreción. Y eso obviamente conlleva a una impunidad administrativa. ¿Por qué? Porque tomamos, por ejemplo, ¿sí? Resulta que tenemos un contrato, una contratación pública de entregar unos bienes, X productos a una entidad pública, y resulta que el contratista, vamos a hacer un ejemplo, crear un ejemplo. En Estados Unidos hay un desastre natural, ¿okay? Hay los famosos huracanes. Resulta que el paso de ese huracán, que es obviamente una emergencia, causa obviamente un perjuicio a la fábrica que tiene que traer los productos acá a Ecuador, los productos del contratista. Entonces, si muy bien vemos que el artículo 30 del Código Civil dice que establece el caso fortuito, fuerza mayor. La fuerza mayor obviamente está hablando de inundaciones, terremotos, etcétera, todo lo que produce de la naturaleza. Y cuando hablamos de caso fortuito, estamos frente a un acto creado por el hombre o relacionado al hombre, como estamos hablando de accidentes o una situación que puede ser que es impredecible. Todas las situaciones impredecibles. Pero en este caso, si vemos que hay un fenómeno natural, obviamente los fenómenos naturales son de dominio público, ¿sí? Entonces, cuando estamos frente a actos que son notorios, obviamente hay muchos medios de prueba, por ejemplo, periódicos, hay muchos medios de prueba, certificaciones de fábricas, certificaciones de autoridades, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando existe un pedido de prórroga en un sistema de contratación, lamentablemente no existe un mecanismo, no está mecanizado cuando el funcionario tiene que otorgar prórroga o no. Los funcionarios asimilan de que hubo o no hubo ese acontecimiento, ese hecho, y otorgan o deniegan el procedimiento. Entonces, frente a ese procedimiento de contratación pública, si es que los bienes se entregan fuera de tiempo, la contratante va a realizar multas al contratista como tal, y el contratista va a estar en indefensión. ¿Por qué? Porque está frente a un desastre natural y el contratante le exige el cumplimiento de ese contrato. Si muy bien el artículo 30 del Código Civil dice que no hay responsabilidad si hay caso fortuito, fuerza mayor, así también está en la Ley Orgánica de Contratación Pública, y así también lo establecen los pliegos, modelos de pliegos del CERCOP, de que establece que en caso fortuito, fuerza mayor, se debe de prorrogar un contrato. Entonces, si nosotros vamos a hacer un derecho de petición a la administración pública y le enviamos lo que tenemos, noticias que son internacionales, certificaciones de fábrica, etc. Pero lamentablemente hay funcionarios públicos que a su discreción interpretan lo que es un caso fortuito de fuerza mayor y dicen: ok, hubo un desastre natural, sí, muy bien, hubo un desastre, ¿en qué te afectó? ¿Cómo te afectó? No, el desastre natural, el gobierno de Estados Unidos decretó estado de emergencia y dispuso de que, porque las redes eléctricas se dañaron, tuvieron varios daños en las vías, carreteras, etc. Los fabricantes del sistema eléctrico tienen que suministrarles, tienen que entregarles, tienen que proveerles los alimentos, los bienes a la sociedad que está en catastro. Obviamente de que ellos dejan para un segundo plano las órdenes de compra para satisfacer los productos internacionales. En ese sentido, en este caso concreto, el contratista, entonces viene, ellos le certifican
le apostillan, le certifican, le dan los periódicos, el acontecimiento, y resulta que hay funcionarios públicos que dicen no, yo quiero una certificación del organismo meteorológico de allá de Estados Unidos que me certifique que hubo allá un huracán, y adicionalmente yo necesito de que me dé un certificado apostillado del decreto ejecutivo en el que decretó el estado de emergencia de Estados Unidos. Imagínense esas barbaridades que uno se encuentra día a día. Y hay funcionarios públicos, hay la burocracia de que se autodefinen y se interpretan a su conveniencia que es un caso de fuerza mayor y un caso fortuito. Entonces, como está redactada una ley orgánica, obviamente los modelos del CERCOP establecen de que los casos fortuitos está supeditado a la aprobación de la contratante. No lo dice más, no lo dice ningún otro mecanismo. Entonces eso genera obviamente de que se vuelva una impunidad administrativa al momento de que el funcionario público deniegue algo injusto, algo justo. ¿Por qué? Porque si estamos frente a un hecho que son públicamente notorios, estamos certificando documentos que son privados, de acuerdo al Código Orgánico General del Proceso establece que existe instrumento público y privado, y que el instrumento privado se puede comprobar de cualquier forma, siempre que el hecho sea verificable. En este caso, obviamente, es notorio y público, está en los periódicos, que es un medio de prueba, está la certificación de fábrica, que efectivamente eso ocasionó el desabastecimiento local, etcétera. Entonces, si el funcionario simplemente va a aprobar o denegar, se va a generar obviamente una impunidad administrativa. En ese sentido, vemos de que en la contratación pública, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública, la codificación de las resoluciones del CERCOP deben de ser modificados, deben ser reformados con la finalidad de que se incorpore un apartado o se incorpore un título con claridad en las formas de procedimientos de prórroga. Por ejemplo, la Contraloría ha tratado de aclarar un poco en las metodologías de formas de cómo interpretar los casos fortuitos de fuerza mayor, pero ha quedado en vano. Entonces, si nosotros le ampliamos las condiciones de poder catalogarse caso fortuito, fuerza mayor, al momento de otorgar una prórroga, podríamos dar un frente a la impunidad administrativa que se crea cuando el funcionario público deniega una prórroga de plazo contractual en materia de contratación pública. Asimismo, en materia de contratación pública como tal, puede llegar a otras esferas, porque la impunidad administrativa es un procedimiento muy amplio, muy amplio, ¿sí? Lo podemos nosotros tratar. Entonces vemos de ahí de que, por ejemplo, en materia de contratación pública, en un administrador de un contrato que se le entregan estas facultades, puede con su sola discreción denegar, ¿sí? Ahora me van a decir, sí, pero si esa denegación, que es un acto administrativo y tiene un efecto individual, puede ser impugnable en la sede de lo contencioso administrativo, yo le podría decir sí, no haber impunidad, que lo puedo impugnar, por supuesto, lo puedo impugnar, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana, esto se vuelva, primero, presentar una demanda en lo contencioso administrativo es muy engorroso. Segundo, no va a tener una efectividad, ¿sí? El administrado, el ciudadano no tiene una efectividad al momento de hacer valer sus derechos cuando estos están siendo vulnerados. En ese sentido, pues, en materia de contratación pública debe estar enfocado con total claridad cuando existe un evento, cómo debe de proceder el administrador del contrato, dejar la subjetividad a un lado, dejar las cosas en políticas claras para efectos de que no pueda quedar ningún hecho de impunidad. Ahora bien, en materia de contratación pública, otra de las situaciones también se generan en los procesos de contratación como tal. Cuando estamos nosotros al frente de una comisión técnica para que puedan valorar una oferta, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede? Llama a un concurso de licitación y la comisión técnica a su discreción califica las ofertas. Y a veces de una forma muy subjetiva descalifican a oferentes como tal y consecuentemente recomiendan adjudicar el procedimiento a la máxima autoridad como tal. Entonces, ¿qué pasa si es que la descalificación de un procedimiento de contratación pública existe algo injusto contra un oferente? Resulta que el oferente cumple las explicaciones técnicas, todo, y resulta que en la comisión técnica, mediante escrito, dice que no cumple. ¿Qué pasa? ¿Qué procedimiento debe seguir el funcionario? Más allá de lo que establece el artículo 66, numeral 13 de la Constitución, en concordancia con el artículo 32 del Código Orgánico Administrativo, lo único que puede hacer un oferente es realizar un derecho de petición, un derecho de queja, nada más, para que se revise la actuación de las calificaciones que han realizado. Pero de ahí no puede seguir otro instrumento. Y tampoco en materia de contratación pública no existe un mecanismo de sanción para las comisiones técnicas que realizan los procedimientos. No hay un elemento coercible de que una comisión técnica tenga esa fuerza de ley que le permitan trabajar con proagilidad en el momento de realizar el análisis técnico de las ofertas, ¿sí? En ese sentido vemos nosotros de que las comisiones técnicas deben de tener procedimientos claros, competencias totalmente claras, para que no dejen en la impunidad el momento de calificar las ofertas. Ahora bien, eso es en cuanto a materia de contratación pública.